Bienvenidos, estamos de vuelta aquí, ahora con el capítulo número 7 de Génesis. Dice así: Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí vemos cómo Noé tuvo que pasar por muchísimas pruebas, fue tentado de muchas maneras, porque para empezar, obviamente nadie ha visto a Dios y ha vivido. Entonces, para empezar, ¿cómo se comunicaba Noé con Dios? ¿Cómo es que realmente sabía que Dios mismo es el que le estaba hablando? Después, construir un arca porque iba a llover. Nunca había llovido. Entonces, al creer eso y al empezar a hacer el arca, ya estaba condenando a los de su época. Entonces, de muchas maneras, Noé fue tentado. Y pues como también recuerdan, la palabra Noé, o al revés, significa gracia. Entonces Noé realmente era un hombre de mucha gracia delante de Dios, y era un hombre, prácticamente para su época, un hombre que rompía con todo el esquema de lo que era en ese entonces las personas. Después dice el versículo 2: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Bueno, esto nos regresa, más bien nos adelanta al libro de Levítico, en donde se hablan sobre cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales no limpios o los impuros, de los cuales son aptos para los sacrificios, de los cuales son aptos para comer, los cuales no son aptos para comer. De esto nos está hablando este versículo. Esto podría también corroborar de que realmente fue Moisés el que escribió todos estos libros. Pero también nos hace pensar qué pasó con Noé. ¿Cómo es que sabía qué animales eran los limpios y qué animales eran los no limpios? O por qué son 7 parejas de los que son limpios, de los que se usaban para los sacrificios. Esto nos habla probablemente de que Dios también ya les sabía, ya en esa época sabían qué animales eran los que se tenía que entregar. También nos refuerza un poquito el tema de Caín y Abel, el cual, ¿por qué Caín no fue aceptado a su ofrenda? Porque tenía que entregar primero una ofrenda de olá o de holocausto, que se entrega completamente a Dios. Y esta ofrenda tenía que ser un animal, no una ofrenda de minja, o sea, de granos, o sea, de la tierra. Tenía que ser completamente un animal. Eso también corrobora entonces ese capítulo de Génesis, creo que era el 4. Y pues bueno, entonces habla de que Dios de algún modo ya les había dicho a esta generación de qué animales eran los limpios y qué animales no eran los limpios. Y esto probablemente era cuando Adán y Eva pecaron. Quizá Dios es cuando ahí les dio esas órdenes. No lo sabemos, solamente podemos como suponerlo, pero a eso da a entender este capítulo de la Biblia. Dice el versículo 3: también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. No, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y esta es la otra parte en donde les decía que Noé fue un gran hombre, un hombre de testimonio. De prácticamente toda su vida fue puesto a prueba, porque una cosa era creerle a Dios, que te había dicho que construyeras un arca cuando nunca había llovido, y la otra que también te pone a prueba es construir el arca durante tantos años. Eso también te pone a prueba. O sea, la gente te diría: pues, estás completamente loco, ¿cómo es que construyes un arca o una nave para el agua si ni siquiera aquí hay un río, aquí hay agua, y ni siquiera nunca ha llovido, ni siquiera sabemos qué es llover, pues? Entonces, esa fue su vida llena de pruebas y de testimonio. Por eso es que este es uno de los considerados como de los testigos antes del juicio, o antes de que Dios mande un juicio. No era este testigo, porque su vida prácticamente es la que hablaba y la que daba testimonio de lo que Dios decía, que se arrepientan antes de que mande un juicio.
Si la gente se arrepentía, pues entonces iba a entrar con Noé al arca, ¿no? Y en vez de tomarlo como un loco, lo tomarían como un salvador. Y esa es la idea que se mantiene en toda la Biblia y que se mantiene en nuestros tiempos. Porque estos testigos tratan de convencer a la gente, pero su mensaje es tan fuerte que la verdad es poco creíble. Sinceramente, si yo no hubiera conocido o no viniera de familia no cristiana o al menos acercada al Evangelio, yo seguramente estaría junto con todos los condenados, porque son mensajes difíciles de creer, muy difíciles. Y bueno, aquí dice el versículo que pasados aún 7 días haré llover sobre la tierra. Entonces significa que Dios ya había dicho que iba a hacer llover, iban a estar todos en el arca, pero no exactamente en ese momento, en cuanto terminaran de entrar, iba a empezar a llover, sino que la prueba quizá de Noé era esta: estar en el arca durante 7 días y ver que todo afuera está normal. Quizá su familia lo tomarían de loco. Bueno, ya hicimos el arca, ¿por qué no manda Dios la lluvia ya? O sea, ya estamos aquí, ya llevamos un día y no ha mandado nada. Entonces pasa un segundo día y, oye, Noé, pues, seguro que escuchaste a Dios. O sea, ya pasaron 2 días y no ha llovido nada, ni siquiera hay nubes. 3, 4, 5 días y quizás su esposa o sus hijos ya estaban desesperados, si es que no sabían esto, de que Dios iba a pasar, aún después de 7 días iba a hacer llover. Entonces ya iban en el quinto día y el estrés seguramente ya adentro de, no, o sea, aquí huele horrible, o aguantar a mi esposo, a mis hijos, a mis nueras, lo que sea. O sea, ese estrés iba creciendo cada día y así hasta el séptimo día fue cuando ya el cielo se nubló y empezó a llover. Entonces, esta fue otra prueba que tuvo que pasar Noé. Y esas pruebas que nosotros resistimos son las que dan testimonio más que incluso que las palabras. Ahora, estas pruebas son las que también Dios nos pone en nuestra vida. Quizá no ese nivel de locura en el construir un arca en medio de la nada y cuando nunca ha llovido, pero Dios nos conoce y Dios sabe las cosas por las que vivimos, sabe que pasamos cuestiones difíciles en nuestro trabajo, en la casa, y entonces este es el mensaje que podemos aprender de aquí, que no importa qué difícil sea la situación en la que nos esté poniendo Dios, si tenemos que resistir y tenemos que aguantar algo que sabemos que Dios nos está probando, hay que resistir, hay que aguantar hasta el final. Siempre el querer y el esperar en Dios trae grandes resultados de paz, de sabiduría, porque nosotros no conocemos lo que va a pasar, pero como Dios ya lo sabe, por eso te pone a prueba. Solamente tienes que resistir un poco más, y ese es el mensaje: resiste un poco más, no importa la prueba que sea y por más difícil que sea, ya sea un matrimonio, ya sea una situación económica, ya sea en el trabajo, un jefe que ya no aguantes, resiste un poco más. Es un poquito delicado porque qué tal si te estás martirizando, ¿no? Y no estás actuando con fe. Entonces hay que distinguir cuando realmente uno está ahí por gusto, porque nos gusta sufrir, o porque nos gusta tener ese ciclo donde no salgamos adelante, o realmente lo estamos haciendo por fe, ¿no? O sea, hay que primero tener en claro qué es lo que Dios quiere con el propósito por el cual estamos pasando eso, y ya después echarle los kilos para que podamos salir adelante. Bueno, ahora continuando con el versículo 7, dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí tenemos el mismo mensaje profético, que es que Dios es el que provee el medio de salvación antes de una gran tribulación para los que creen en Él y para los justos. Si tú le hubieras creído en ese entonces a Noé de que Dios iba a mandar ese juicio, quizás, probablemente te hubieras salvado. Pero porque Dios ama a las personas y quiere que se arrepientan. Si no te arrepientes, si no crees en lo que Dios dice, es cuando manda el diluvio y pues ni modo, o sea, no creíste, esa es la consecuencia. Entonces, aquí tenemos lo que es el rapto, como siempre sigue apareciendo,
Pero antes de hablar de ello, quiero hablar sobre lo que la Biblia habla indirectamente. La Biblia habla 3 veces sobre el libro de Jasher, en Primera de Reyes, en Samuel y creo que en Judas o en algún otro libro, no me acuerdo. Son 3 veces la que la Biblia menciona el libro de Jasher. El libro de Jasher prácticamente es como el backstage o la parte de atrás de lo que no se ve en las películas. O sea, la Biblia es la película, pero el libro de Jasher te da ciertos datos que en la Biblia no aparecen. Y si la Biblia lo menciona 3 veces, diciendo que no todas estas cosas están acaso escritas en el libro de Jasher, digo, por alguna razón Dios no permitió que se tomaran como parte de este canon de la Biblia, pero da ciertos detalles bastante curiosos. La Biblia, y entiendo por qué Dios quiso hacer eso, porque tomando la pura Biblia te da un cierto parámetro general, y eso es lo que nos ayuda precisamente para creer en Dios y para creer en Cristo y para creer en estas cosas. Pero si te pones a estudiar un poquito más sobre lo que dice la Biblia indirectamente, te da un parámetro más amplio, el cual, al ser más amplio, puede diversificar o hacer más amplio y quizá no apoyar tanto la idea principal que quiere dar Dios, que es simplemente cree para ser salvo. ¿A qué me refiero con todo esto? En la Biblia habla sobre que Noé predicó durante 120 años. Y hasta cierto punto es real, porque Noé y Matusalén, digamos que sus vidas hicieron que predicara durante 120 años, desde que Dios les avisó hasta el diluvio, para que la gente se arrepintiera. Pero haciendo la genealogía, siguiendo, Adán vivió tanto, tuvo tantos hijos, murió en tal fecha, después dice que cuando tuvo tantos años, engendró hijos su hija, y se nació entonces haciendo toda la línea genealógica, nos da un parámetro bastante curioso. Dice que en el año 1536 fue cuando Dios le avisó a Matusalén y a Noé que tenían que predicar, que tenían que decirle a los hombres que se arrepintieran durante 120 años. Eso lo da la Biblia indirectamente porque tienes que hacer tú las cuentas. Pero son 120 años desde que Dios le dice a Noé y le dice a Matusalén que prediquen. Pero haciendo las cuentas y apoyándonos en el libro de Jasher, el arca se empezó a construir en el año 1650 después de Adán. Lo que nos revela que en el año 1656 fue justamente después de Adán, fue cuando empezó el diluvio. Eso nos da un margen de 5 años en el cual fue construida en el arca. La perspectiva del libro de Jasher es que te doy los datos concretos. Fueron 5 años solamente los que Noé tuvo para construir el arca, pero fueron 120 años, que es la idea principal que quiere dar la Biblia, que utilizó Dios a Noé y a Matusalén y a Enoch para predicar sobre este arrepentimiento antes del juicio. Entonces entiendo por qué a veces la Biblia retira algunos ciertos libros, porque la idea general quizá te haga divagar un poco más sobre el propósito principal que te quiere dar. Entonces, bueno, yo creo bastante en lo que dice el libro de Jasher porque da los detalles muy muy exactos haciendo toda una línea genealógica. Otra cosa que vemos aquí, como les decía, es que Noé predicó durante durante 120 años, y justamente en el momento en que se cerró la puerta ya no había más salvación. Por más de que tú quisieras formar parte de esa salvación, ya no puedes. Y esta misma idea se mantiene en otros temas o versículos de la Biblia. Por ejemplo, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Cuando el esposo finalmente llega a las puertas, pues estas ya se cerraron, y por más que las vírgenes ya quisieran entrar, que no estuvieron preparadas, pues ya no pueden entrar. En Apocalipsis dice Jesús: ya habrá concluido su obra y las personas ya no podrán entrar al santuario para confesar sus pecados. También dice que cuando Jesús cierre su ministerio sacerdotal, el injusto va a seguir siendo injusto, y el sucio seguirá ensuciándose, y el santo seguirá siendo santo. Pero una vez que se cierra la puerta, la destrucción no va a venir enseguida, puesto en este ejemplo dice que pasaron aún 7 días para llover
y una vez que Dios le cerró la puerta, o sea, pasaron 7 días para que viniera ya el juicio. Del mismo modo, así será, pues se cerrará la puerta, o lo que viene siendo el rapto, en nuestros tiempos, y posiblemente pasará algún tiempo de aflicción, en donde el cual nunca se ha visto jamás en la historia, y durante 7 años será la gran tribulación. Después viene, por ejemplo, en Mateo 24, 21 y 22, y la fe de los santos será fuertemente probada, pero el pueblo de Dios, o sea Israel, se saldrá victorioso como Noé, esperado por los 7 días, y esto corresponde con las 70 semanas profetizadas sobre el pueblo de Israel. Entonces esa es la misma idea que se mantiene siempre, bueno, al menos en este caso, de que Dios avisa por medio de sus testigos, la gente tiene este periodo, si no hace caso, se cierra la puerta, pasa un periodo de 7 días y empieza el juicio. Después tenemos otro mensaje que es también para nuestros tiempos, que es que tenemos que comparar cómo estaban viviendo en ese entonces. Pues se habla sobre quizá se estaban dando en casamiento, quizá probablemente con las personas del mismo sexo, y todas estas cosas que prácticamente ahorita en nuestra sociedad están como en el boom, o sea, es el pan de todos los días de lo que sale en las noticias. Después continuamos con el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y bueno, aquí ya tenemos que las dos fuentes del grande abismo se abrieron. Las aguas de los cielos y también las aguas de abajo empezaron a crecer. Prácticamente el planeta quedó otra vez como estaba en un principio, cubierto de agua. Y también podemos aprender que una vez cerradas las puertas, pues no entró en el programa de Dios de cómo alimentar a un zoológico durante un año sin salir de casa, ¿no? Es algo así como lo que estamos viviendo ahorita en la cuarentena por el COVID, ¿no? Entonces, alguna vez pensé que debió haber sido muy difícil pasar un año. A nosotros ahorita en la cuarentena se nos hace una eternidad, ya llevamos, no sé, 30 días aproximadamente, pero ahora aguantar un año ha de ser muy, muy, muy difícil. Después, pensándolo bien, y durante todas las cosas que hay que hacer en el arca, pues realmente yo creo que el año fue demasiado rápido para todo eso. Digo, hay muchas curiosidades y seguramente hay tantas preguntas que les digo, seguramente a Noé le va a volver a llover cuando lo conozcamos, y le van a volver a llover un diluvio de preguntas sobre, oye, ¿cómo alimentaste a tantos animales? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Y había goteras? No sé, o sea, hay tantas cosas que nos podemos empezar a divagar, que la verdad estaría interesante conocer todas esas preguntas. Así que les propongo que manden sus preguntas, que todas las curiosidades que podrían tener, y hacemos un video sobre todas esas preguntas y tratamos de dar las mejores respuestas que podamos encontrar. Pero estaría interesante, ¿no? Digo, ¿cómo es que alimentó a tantos? ¿Qué tal si el elefante se salió de su jaula, por llamarlo así, y empezó a molestar? ¿O el león se salió de su jaula y empezó a perseguir a otros animales? Digo, hay tantas cosas que podemos suponer, pero bueno, para eso tenemos la imaginación para responder todas esas preguntas, que al final de cuentas pues no tienen mucha relevancia, pero sí estaría interesante conocer, ¿no? Después, continuando con el método de secuencia de letras equidistantes, encontramos que cada 161 letras en este texto aparece el nombre de Jesús, y este se une con las palabras ofrenda por la culpa y ofrenda quemada, que es lo que representa la muerte de Cristo en la cruz, pues su vida fue una ofrenda por la culpa de nuestros pecados y una ofrenda de olor grato porque se hacía justicia de parte de Dios por nuestros pecados. Además, si formamos una frase de las palabras con las que se empiezan a hacer este método de secuencia de letras equidistantes, podemos descubrir varias frases, y la principal que a mí me ha dejado impactado es la que dice: Jesús, ofrenda por la culpa y ofrenda quemada, el hombre, hijo del hombre.
Entonces es muy importante porque entonces lo que nos quiere decir este texto es que Cristo o Jesús tenía que morir para que nosotros, al ser rescatados en esta nueva arca que es Él tenía que venir como una ofrenda por la culpa y una ofrenda quemada. La ofrenda por la culpa es la que se entrega por causa de nuestros pecados, y la ofrenda de quemada es una ofrenda que olía agradable para el Padre. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este método en este texto. Después dice el versículo 12: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Noé tenía 600 años cuando entró en el arca, y sus hijos Sem, Cam y Jafet tenían no máximo de 100 años. Además, ya llevaban 47 días dentro del arca. Ahora, les dejo un dibujo de cómo yo tengo ahí el aproximado de los años, de lo que tenía cada quien y más o menos en qué periodo pasó cada cosa. Es muy interesante porque te da una perspectiva más real de lo que estaba pasando. Otra cosa que podemos aprender es que Noé ya estaba bastante grande. 600 años ya son demasiados. Y Sem, Cam y Jafet pues apenas tenían un máximo de 100. Y tenemos que son 8 personas las que están dentro del arca, y un chorro de animales y un chorro de mal olor. Entonces continuamos con el versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. ¿Qué más podemos aprender de esto? Que estuvieron 40 días y 40 noches los que estuvo lloviendo. El número 40 representa en la Biblia un periodo de reflexión. Es un periodo como también de limpieza, de acercamiento a Dios, un periodo de donde te aísla completamente quizás de los problemas de todo el mundo para poder conectarte con Dios. Jesús pasó 40 días en el desierto, Moisés también estuvo 40 días en la montaña, Noé estuvo 40 días aquí en el arca con la lluvia, y el sonido de la lluvia probablemente en esos momentos de quietud donde ya todos los animales quizá ya estaban tranquilos, quizá estaban dormidos, quizá algún otro ahí molestando, haciendo ruido, pero en ese momento de paz y de quietud es que te hace reflexionar el sonido de la lluvia. ¿Por qué Dios provocó todo esto? ¿Por qué estaban metidos en un lugar oscuro donde no podían salir, donde Dios estaba purificando toda la tierra de todo el mal que había hecho? Algunos preguntan por qué también los animales les tuvo que pasar de que también sufrían esta consecuencia de Dios, este castigo. Y es que esto fortalece la idea de que Satanás quería corromper esa semilla, que se cumpliera esa promesa de Dios de que iba a traer de la mujer a un hombre que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces, al ver que por más que matara siempre Dios iba a mandar a un hijo más que lo iba a sustituir, entonces Satanás quería corromper esa imagen santa que tenemos de Dios, quizá física, hablando respecto a Cristo. Quizá este aspecto físico era el que tenía Cristo antes de ser encarnado, y esa imagen es la que repudia a Satanás, porque es la que le va a aplastar la cabeza. Por eso Jesús tenía que venir en forma humana, y al ver que por más que matara a la simiente de la mujer, pues no iba a servir de nada, entonces tenía que corromper esa imagen, y solamente quizá cruzándolo al hombre o mezclando la genética del hombre con los animales es que se iba a lograr esta deformación e imagen de Dios. Por eso es que también los animales tuvieron que participar de esto, porque probablemente ya también estaban involucrados en esta juego de ajedrez entre Dios y Satanás, y el cual utilizó Satanás quizá los animales para mezclarlos también entonces con la genética del hombre.
En sí, bueno, esas son suposiciones, pero lo que sí nos queda claro es el número 40, que representa este periodo de reflexión y este periodo donde nos debemos acercar a Dios. Después dice el versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Bueno, esto nos deja algo muy claro, deberíamos tener evidencias de que así fuese, y bueno, se han encontrado en todo el mundo conchas, quizá corales o pedazos de restos de lo que se ve en el coral, como este tipo de animales, este tipo de especies que se ven dentro de esta atmósfera marina. Se han encontrado restos de todas estas cosas en las montañas, donde ni siquiera pasa algún río o algún lago. O sea, esto nos da testimonio de que en algún momento esa montaña fue cubierta por agua. Y lo curioso es que estos restos se han encontrado en todas las... en muchas montañas de todo el mundo, ¿no? Entonces, esto podría corroborarlo, y una de las que ha dejado más perturbados o con más intrigados a la sociedad es que se encontró una ballena de 4 millones de años en las montañas del condado de Santa Cruz, en California. Entonces, pues es lo que se preguntan, ¿qué es una montaña, una ballena en una montaña, no? Pero bueno, son cosas que la arqueología también va corroborando. Después dice el versículo 20: 15 codos más alto cubrieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Esta respuesta o esta pregunta que voy a hacer no la encontraron ningún comentarista en ningún lado, que dice 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. ¿Cómo midió Noé que fueron 15 codos más alto? Si prácticamente todo estaba cubierto de agua. ¿Acaso fue a nadar? ¿Acaso se bajó del arca y se aventó para medir? Son 15 codos arriba. ¿Cómo es que supo eso? ¿O este es un dato que lo inventó Moisés al escribir esto? No lo sé, no he encontrado esta respuesta. ¿Cómo es que se supone que supieron este dato? ¿O por qué es que Dios inspiró a Moisés para escribir este dato? ¿Por qué 15 codos? ¿A qué se refiere? Si alguien tiene la respuesta a eso, pues por favor díganmelo. Después dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como el ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces ya tenemos que son 197 días en el arca, 7 días sin lluvia antes de que empezara el arca, más 40 días de lluvia, que son 40 días y 40 noches lo que llovió, y más 150 en que las aguas prevalecieron. Bueno, esto nos enseña que Dios no salva a personas. No. Por eso muchas veces creemos que ya Dios me salvó a mí y ya no. Dios no se dedica a salvar personas. Dios salva a familias. Porque eso está representado en toda la Biblia. El arca representa el medio de salvación, que representa para nuestros tiempos a Cristo. Cristo es el arca por el cual podemos entrar. El arca solamente tenía una puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta. Entonces solamente hay una manera de entrar al arca, solo una manera de poder salvarnos del juicio, que es Cristo. Y la puerta también representa a Cristo. Pero el arca no contenía personas individuales, contenía a familias. Y eso
se sigue fortaleciendo, como les repito, en toda la Biblia. Aparece, este es un ejemplo. Después está, según yo, sigue Lot, que también no rescatan solamente a Lot, rescatan a Lot y a su familia. Y muchos de ellos ni siquiera merecían ser salvos por las condiciones en las que estaban. Después tenemos a las familias de Israel que estaban en Egipto, cuando Dios manda pintar todas las paredes y no pasa, para que la muerte no pudiera entrar a esa casa. Dios no estaba salvando a una persona, Dios estaba salvando a la familia. Quizá en esa casa había una persona que no creía completamente en ese Dios de Israel, pero Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque Dios salva a familia. Después en el Nuevo Testamento hay un versículo que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces eso es lo que hace Dios. Dios salva familias. Y esa es la conclusión que podemos tener, que Dios salva familias, el cual Cristo es el arca, y las personas, el grupo de adentro, pues es la iglesia, ¿no? Después vamos a lo que es el método de secuencia de letras equidistantes. Se forma la frase con este método, una muy pequeña, pero la verdad es que está padre. Dice: el espíritu de vida, Jesús, sobre la tierra desde el cielo. Entonces, el espíritu de vida o la luz de los hombres, que son las dos analogías que hemos visto hasta ahorita en todo Génesis, es Jesús. El método de secuencia de letras equidistantes está diciendo que Jesús es el espíritu de vida que está en la tierra desde el cielo. Y bueno, con esto concluimos este capítulo 7 de Génesis, y pues hay que continuar. Nos vemos.